una vez más, como todos los martes, compartiendo con ustedes experiencias y vivencias de nuestros profesionales a nivel del grupo de países andinos. En esta noche tenemos al ingeniero Alex Massa, que nos va a hablar la importancia de la petroquímica en el Ecuador y el beneficio y sus derivados. El ingeniero Massa es ingeniero petroquímico de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y tiene una maestría en gestión de riesgos en la Universidad Internacional La Rioja. También es capacitador en varios campos, en el diseño, operación, mantenimiento de plantas y tratamiento de aguas residuales y domésticas, fundamentos y aplicación de la cromatografía de gases, seguridad industrial, riesgos físicos, curso de exploración y producción de petróleos, diplomado de negocios petroquímicos y muchos otros. Le damos la bienvenida al ingeniero Massa y le agradecemos por estar este día aquí compartiendo con todos nosotros. Bienvenido, ingeniero Alex. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, está bien. Ok, empiezo a compartir pantalla también. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, Ya. Gracias, estimado ingeniero Luis. Para mí es un honor volver a estar por acá con un nuevo tema o un nuevo webinar. En este caso tenemos la importancia de la petroquímica en el Ecuador, beneficios y sus derivados. ¿Ya? Obviamente para ello vamos a definir qué es la petroquímica, las funciones principales, cómo se obtiene productos petroquímicos, los complejos petroquímicos y la relevancia que ha tenido últimamente en el país. Bueno, por definición tenemos que básicamente la petroquímica es la industrialización, pero prefiero yo decir lo que es la transformación de este caso una materia prima. ¿Cuál es mi materia prima? Pues básicamente el crudo, o mejor dicho, los hidrocarburos, como fuente principal, pero también podemos tener lo que es el gas natural. ¿Y cuál es la finalidad de esta transformación? Nosotros tenemos que tener un producto final, en este caso son productos químicos o materiales que son utilizados en el uso diario de nuestra cotidianidad o tal vez en los productos de medicina, construcción, pintura, textil, entre otros. Algunos de los derivados de la petroquímica los tenemos aquí también, como pueden ver ustedes, pero más bien no me gusta a mí decir que es de petroquímica porque esto es de una planta o una refinería. Bueno, pues como pueden ver, tenemos desde algunos combustibles, como algunas especies de químicos en industria, como disolventes, y claro que también algunos factores como, por ejemplo, el polietileno. El polietileno es un polímero que ya lo veremos un poquito más adelante y su importancia. Bueno, acá tenemos los ciclos de la petroquímica. Tenemos por el orden en cómo han ido apareciendo los diferentes productos de la industria petroquímica. Como uno de ellos, o los principales, mejor dicho, es el amoníaco, que se lo puede obtener mediante el proceso Haber-Bosch. Otro de los relevantes tenemos la baquelita. Ustedes recordarán que hay algunos materiales, tal vez de nuestros abuelitos, que lo tienen todavía en casa porque es un material sumamente resistente. También tenemos el metanol. El metanol fue un gran precursor, ¿sí? En este caso fue industrializado por la empresa BASF, la alemana. Luego empezamos a tener diferentes tipos de configuraciones, como por ejemplo acá tenemos ya lo que es combustible, el poliestireno, que también pertenece a la familia de los polímeros, el caucho sintético, muy utilizado hoy en día, ¿verdad? Y como no, pues lo tenemos también presente, por ejemplo, en los neumáticos de los carros. Y bueno, podemos seguir con la lista, ¿no? Pero como les digo, esto es, en lo que a mí concierne, la lista más principal o la precursora de lo que es la petroquímica, porque obviamente a partir de 1958 en adelante ya se empiezan a sintetizar otros petroquímicos. Como les había dicho, las materias primas nacen o pueden ser de dos tipos, ¿no? Bueno, en otros países también se es considerado el carbón un combustible o una materia prima, pero acá en Ecuador vamos a tomar en cuenta pues el petróleo o el crudo de petróleo, que no es más que una mezcla de hidrocarburos, como ustedes lo saben, y contiene baja concentración, perdón, de oxígeno, azufre y nitrógeno.
Se lo mide con lo que es el grado API, ¿sí? Que lo define lo que es el American Petroleum Institute, y bueno, puede variar entre 3 tipos, ¿no? O hasta 4, dependiendo de la zona en donde se lo saque. Tenemos liviano, mediano, pesado y extra pesado, ¿sí? En donde el grado sea más alto, quiere decir que es más liviano o más fácil de separar. Y cuando el grado es más bajo, como por ejemplo acá, de menor a 10, ya se le considera un crudo extra pesado y es muy difícil, obviamente, de romper o de procesar ese tipo de crudo. Luego tenemos las refinerías, en donde básicamente ahí es donde ocurre la transformación del petróleo, como les decía, y de ahí vamos a tener las diferentes materias petroquímicas. El gas natural, claro que sí, el gas natural también es un hidrocarburo compuesto por carbono e hidrógeno y también tiene trazas de lo que es oxígeno, nitrógeno y azufre. También es considerado una materia prima porque obviamente tenemos otros yacimientos de gas, ¿sí? Pero no vamos a andar mucho en esto porque también es muy extenso el tema. Sin embargo, aquí pueden ustedes ver cómo nosotros tenemos las diferentes cadenas o principales productos como el propano y butano, ¿sí? Que se le conoce como GLP o gas licuado de petróleo. Catalizador, en la industria petroquímica ustedes se van a topar muchísimo con este término, ¿sí? Pero ¿qué es un catalizador? Un catalizador no es más que una sustancia que acelera la velocidad de mi reacción, ¿sí? Pero no participa en ella. Es decir, que el catalizador, ¿cierto? Es un producto que básicamente yo lo coloco en mi reactor, pero no va a ser parte o no participa, mejor dicho, en dicha reacción. Más bien solo ayuda, como dice aquí, a acelerar la velocidad, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas del catalizador? Pues que no se consume en la reacción, como les digo. No son ni reactivos ni productos, pero bueno, hay diferentes tipos o familias de catalizadores. Todo dependerá de la materia prima que yo esté utilizando, ¿no? Y reducen la energía necesaria para la reacción. Es decir, que yo voy a tener aquí mejores eficiencias, hablando en términos de energía, ¿no? Voy a gastar menos energía cuando utilice catalizadores. Bueno, vamos con los procesos petroquímicos. Bueno, aquí, perdón, está tapada la imagen, pero el primer paso, o mejor dicho, el primer esquema que nosotros tenemos de una planta petroquímica es la unidad de destilación. Básicamente es la misma que se aplica a una industria normal, donde yo utilizo destilación, ¿no es cierto? En donde es darle calor o energía para poder separar diferentes tipos de compuestos a diferentes temperaturas. Bien, es el mismo principio, solo que acá utilizamos obviamente en cantidades industriales, o mejor dicho, su estructura es monumental. Todo dependerá de la altura, el tipo de crudo o de combustible en este caso, o de materia prima, y los puntos que yo vaya a destilar, ¿sí? De igual manera, existen diferentes tipos de torres de destilación de petróleo. Bueno, aquí miren una característica, por ejemplo, acá tenemos lo que es la altura de esta torre y el número de platos también tiene que ver bastante. Esta es una estructura básica, ¿no? Aquí podemos ver la alimentación del crudo, obviamente aquí hay un precalentamiento o el horno, y aquí empieza a destilarse. Entonces, más arriba se va lo más liviano y lo más pesado obviamente se queda acá abajo, ¿no? Por obviamente la gravedad. Y acá son los distintos valores a cual yo tendría productos. Por ejemplo, aquí me dice que yo tendría nafta, ¿sí? Y acá, bueno, hay diferentes tipos igual de nafta, ¿no? Y lo más pesado, queroseno, y diferentes compuestos que ya vamos a verlo más adelante. Luego tenemos también lo que son el segundo paso. Una vez que yo ya tengo mi producto, que en este caso puede ser nafta, ¿sí? Yo le puedo mandar unidad de craqueo o craqueo catalítico, unidad de FCC también que se le conoce, en donde también hay diferentes. Esta es una imagen referencial nomás, no quiere decir que una refinería precisamente tiene que tener así su unidad de craqueo, pero bueno, las principales características son obviamente el reactor, el regenerador, donde se obviamente ve acá el catalizador, y la columna principal de alimentación, ¿sí? Bueno, acá también, como pueden ver, existe el craqueo térmico, donde obviamente yo utilizo altísimos valores de temperatura, ¿sí? Y obviamente va correlacionado con lo que es la presión, ¿ya? Como referencia acá en Ecuador tenemos lo que es la refinería Esmeraldas, pueden ver aquí, ¿no es cierto? Yo tengo acá mi unidad de FCC, la saco acá, miren, para que vean una manera más esquemática, ¿no? O representativa. Miren, esta unidad, en cambio, es otro tipo de configuración en comparación con la anterior, ¿ya? Bueno, luego de que yo ya craqueo, rompo las moléculas, es decir, transformo, me voy o tengo una unidad más que es el reformado, en donde básicamente lo que yo tengo es modificación de nuevos productos o compuestos. Los más conocidos en la industria petroquímica, y ustedes lo van a escuchar, son los famosos BTX. BTX, B, benceno, T, tolueno y X, sileno, ¿sí? En donde todos y cada uno de ellos obviamente tienen diferentes tipos de composición. Bueno, una vez que yo tengo también eso, puedo llegar a polimerizar.
¿Cómo hago esto? ¿Qué es la polimerización? Bueno, no es más que, obviamente, la transformación, o mejor dicho, la combinación de distintos tipos de monómeros. La unión de monómeros es polímeros, ¿sí? Mono uno, poli muchos. De ahí viene, ¿no? Y bueno, aquí tampoco vamos a ahondar mucho esto porque donde tenemos aquí la flechita ustedes de polimerización, entran diferentes tipos de procesos y tecnología, ¿sí? Que puede, obviamente, diferir en muchos casos. Todo depende del tipo de polímero que yo pueda obtener. Miren, por ejemplo, puedo tener polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, entre otros. Luego también tenemos etapas de alquilación. En etapa de alquilación es donde yo, en cambio, empiezo a hacer transformación una vez más a mis subproductos que ya salen. Miren, como por ejemplo aquí en unidad de alquilación. Tengo yo butano, ¿sí? En este caso sería un tipo de gas, y mediante un proceso de alquilación yo tengo ¿para qué? Para obtener propano, ¿sí? Todo depende de la configuración de mi refinería. Y bueno, aquí a poco ya va a ser el término refinería porque ya vamos entrando en lo que es un complejo o polo petroquímico, que más adelante también les explicaré. Tenemos por otro lado lo que es la isomerización. Miren, bueno, en la parte 5 o en otras operaciones, dependiendo del complejo o la parte petroquímica que yo esté, me dedicaré a obtener productos que sean de mi economía, ¿no? Dependiendo de lo que yo tenga. Miren, por ejemplo, acá en cambio tenemos lo que es una carga de alimentación de nafta, ¿sí? Obviamente tengo una unidad de reacción, en este caso mi reactor. ¿Y para qué hago esto? Para obtener aquí el HNT. Bueno, esto es una tecnología de México, de Pemex. Sí, HTNT significa hidrotratamiento de naftas, es decir, para purificar o tener gasolinas de mayor octanaje. En este caso más puro, ¿no? Miren, aquí tenemos incluso donde vamos a limpiar, como se dice en la industria, el azufre, ¿ya? Bueno, y como les digo, todo eso dependerá del tipo de producto petroquímico que yo vaya a obtener. También ustedes se toparán bastante con este término, el árbol petroquímico, muy utilizado también obviamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué es un árbol petroquímico? Un árbol petroquímico, perdón, no es más que un esquema gráfico o un diagrama en donde yo voy a ver diferentes cadenas de procesos químicos y donde yo puedo partir para obtener algo, ¿sí? En este caso, el árbol petroquímico representa visualmente esta jerarquía de productos, ¿sí? Aquí igual les tengo un link en donde obviamente por cuestiones didácticas para ustedes lo pueden ingresar, si quieren les mando al chat, para que interactúen en esto y vayan viendo cómo desde la materia prima, como por ejemplo, mira acá, ¿sí? El crudo de petróleo o gas natural, y yo voy obteniendo diferentes tipos de productos, ¿sí? Cada rama del árbol representa una ruta de producción específica y las ramificaciones indican las diferentes aplicaciones y usos de los productos químicos derivados. Este tipo de representación es útil para entender la complejidad de la cadena de valor de la industria petroquímica. Bueno, miren, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Yo parto aquí, ¿ya? Crudo de petróleo, ¿cierto? Tengo obviamente gas asociado o alguna de las cadenas y tengo diferentes productos. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos GLP, etano, nafta, ¿sí? Diferentes tipos de nafta, como les decía. Y aquí ya tengo unos productos. Si yo sigo haciendo clic, ustedes cuando ingresen al link, pueden ver que, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Del etileno, mire, yo puedo tener polietileno y los diferentes tipos de polietilenos que existen, de baja densidad, de alta densidad, ¿sí? Si uno se decide seguir más, vamos a ver qué ejemplo tomamos acá. Yo voy a irme con lo que es el etileno, ¿no? Y el polietileno en este caso, ¿sí? Se da clic y tú puedes ir viendo las propiedades que tiene este polímero. Sí, a manera sintetizada, obviamente, ¿no? Por eso les digo que es una manera didáctica. Sí, este es un ejemplo, como lo pueden ver. Yo parto de mi materia prima, ahí elijo si yo quiero etileno, propileno, o corrientes también, obviamente, ¿no? Metano, benceno, tolueno. Y voy interactuando en cada una de estas celditas, hago clic y voy obteniendo información. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, básicamente para obtener, o mejor dicho, comprender los diferentes diagramas complejos que existen en una refinería. Ah, acá tenemos otro esquema de un árbol petroquímico también, pero este es un poquito más sintetizado, donde siempre vas a toparte acá con lo que es la fuente de alimentación. Mira, por ejemplo, del petróleo tenemos unidades de FCC, reformador, para obtener nafta. Pero de la unidad de FCC también puedes obtener polipropileno, del reformador BTX, que ya les dije lo que era eso, ¿no es cierto? Y mira, o incluso se puede combinar. Cuando yo ya combino diferentes procesos petroquímicos, se le conoce como un polo complejo petroquímico. Sí. Ah, bueno, justo esto les explicaba por qué el carbón es considerado una fuente de materia prima, porque en Canadá y en otros países también lo utilizan. Y sí, en efecto, pues tiene procesos para desgasificar
y obtener en efecto gas de síntesis. ¿Y qué hago con eso? Bueno, dependerá del proceso que yo obtenga también, ¿cierto? Y acá miren, tenemos productos petroquímicos conocidos, tal vez ustedes lo conocían, la famosa urea o urea, como lo saben decir en otros países. Otra representación de un árbol petroquímico, pero en este caso ya de algo más sintetizado, como puede ser fracciones livianas, como butano, propano y etano. ¿Sí? Bueno, esa fue una representación, como les digo yo, de manera simplificada, porque las operaciones que suceden en verdad ahí son muy complejas y obviamente se lo hace con ingeniería de detalle. ¿Ya? Pero los productos petroquímicos finales son los que nosotros utilizamos en todo el día. Aquí está lo que les decía, un complejo polo petroquímico, que no es más que la concentración, o mejor dicho, la unión de varias plantas de producción, obviamente de productos petroquímicos que se interconectan. Es decir, ¿o qué quiero decir con esto? Vamos a ver si bueno, estas son las características, ¿no? Miren, si yo, por ejemplo, tengo integración vertical, yo puedo unir diferentes líneas de un producto que sale hacia otro. Entonces, el producto final de algo se convierte en el producto inicial de algo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, también hay integración horizontal. Todo dependerá del tipo o de complejo petroquímico. ¿Ya? Las características obviamente tiene que estar ubicada en una zona estratégica con acceso a lo que es la costa, ¿sí? Por cuestiones de logística y transporte. Industrias conexas, por ejemplo, si yo ya tengo gas que está muy limpio, lo podría interconectar, ¿no es cierto?, a un complejo para obtener urea, ¿sí? ¿O qué les parece obtener metanol o ácido sulfúrico? Todo dependerá de eso. Bueno, en el mundo actualmente existen algunos complejos petroquímicos, entre los principales, obviamente se encuentran en Norteamérica y Europa, pero en Latinoamérica no nos quedamos atrás. Aquí, bueno, miren, pueden ver cómo es un complejo petroquímico. Pueden ver la interconexión, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una interconexión de varias tuberías, ¿sí? Aquí hay unos procesos, puede ser una unidad de FCC, tal vez. Tenemos torres de destilación, separadores, scrubbers, bombas. Bueno, esta, por ejemplo, es el complejo petroquímico de Daesan en Corea del Sur. ¿Ya? Acá tenemos otro complejo petroquímico. Sí pueden ver que las diferentes configuraciones de cada uno de ellos, todo dependerá de lo que yo vaya a utilizar. Tenemos el complejo petroquímico de Bahía Blanca en Argentina, que está interconectado con lo que es la producción de urea, Profértil. Barranca Bermeja en Colombia, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno, específicamente como estamos aquí en Ecuador, pues ya centramos un poquito acá, ¿no? Pero lastimosamente, como ustedes pueden ver en Ecuador, aún no tenemos lo que es un complejo petroquímico como tal. Pero aquí están las principales refinerías y complejos petroquímicos en Latinoamérica, en donde los más grandes, hablando en volúmenes, se lo lleva Brasil y después le sigue, me parece que es Colombia y Argentina, por la producción, obviamente, de petroquímicos. Bueno, los petroquímicos más utilizados y más conocidos por todos y cada uno de nosotros creo que son los plásticos, ¿sí? Y que en la mayoría de sus casos son, la verdad, no usados adecuadamente y por ende hay la contaminación y esto es lo que se enfrenta a la petroquímica hoy en día. Pero no hay un solo tipo de plástico, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, cuando ustedes ven una botellita de agua o un envase, van a ver o se van a topar con este grafiquito, esta especie de triángulo con flechitas, y va a tener un número, y cada número significa un código. Por ejemplo, miren, vamos a irnos a lo que es el número 4, el famoso polietileno de baja densidad, o conocido como fundas aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, mira, pertenece a esta clasificación numérica, número 4. Y obviamente cada uno de ellos tiene diferentes características. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con los petroquímicos ya utilizados? Bueno, básicamente acá nos vamos a ir con el medio ambiente. Sí, a ver, si un plástico es muy resistente, este será más difícil de poderlo reutilizar, o bueno, o mejor dicho, degradar. Sí, por eso el término que ustedes han de escuchar hoy en día bastante es el término biodegradable o plástico biodegradable. Bueno, eso tiene que ver con una configuración que tiene el polímero para que se pueda degradar en menos cantidad de tiempo. Sí, tomando en cuenta que una botella se puede desintegrar, o mejor dicho, degradar en 100 años, como tal vez un polímero más fuerte, ¿no es cierto?, como una carcasa de un celular en 1000 años. Todo dependerá del tipo de polímero que sea. Y bueno, pero también la característica de algunos polímeros o plásticos es que se puede aplicar las famosas 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, ahí ya todo dependerá de mi disposición final o para qué yo voy a obtener. Pero la desventaja es que no todos los polímeros se pueden reciclar.
como por ejemplo acá la famosa Espuma Flex, como le conocemos acá. Las tapas de las botellas tampoco es muy difícil, ¿no? ¿Sí? Entre otros. Hay productos que no se pueden reutilizar. Y miren, vamos acercándonos un poquito más, ¿no? Los productos petroquímicos que se le conoce y que algunos no saben que son productos petroquímicos. El plástico, que es el más conocido. Los fertilizantes, claro que sí, son productos petroquímicos. En los textiles, si tú te fijas tal vez en tu etiqueta de la ropa, vas a ver que te viene, o alguien ha visto, ha leído, ¿no es cierto?, de su camisa, su chompa, su saco, que te viene ahí un porcentaje, tal vez te viene 20% algodón, 80% poliéster, ¿sí? Que es el más utilizado en lo que es ropa, o nylon, el nylon también muy utilizado. También se utiliza pinturas, claro que sí, los disolventes, como que todo lo que es recubrimientos, aditivos, pintura, y también estamos obviamente en los medicamentos, la salud. Por ejemplo, el recubrimiento o el clúster que se utiliza en lo que es las pastillas que normalmente utilizo, entre otras. Obviamente aquí me falta por determinar muchísimo más, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Ahora, vamos acá en materia en lo que es Ecuador, ¿sí? Aquí un poco de reseña de cómo empieza nuestra industria petrolera, ¿sí? Bueno, todos sabemos, ¿no?, que el primer pozo se fue hallado en lo que es en Santa Elena por la empresa Anglo, ¿no es cierto? Y empezamos nosotros acá en 1925. Pero bueno, a mí en lo personal, ay, perdón, a mí en lo personal no me gusta decir que la petroquímica inició de aquí porque en Ecuador como tal aún no existe una petroquímica sólida, pero se puede decir que sí es una especie de inicio de la industria petrolera. Iniciamos en 1925 y vamos viendo los siguientes años qué es lo que va ocurriendo. A inicios ya, como dijimos, pues tenemos o teníamos la idea en 1982 de industrializar el gas que salía, ¿sí? En el 88 ya había conversaciones para ver si nosotros podíamos obtener urea, ¿no es cierto?, mediante lo que es el Ministerio de Agricultura, pero lastimosamente no se llevó a cabo. En el 92 se estaba ya por concretar lo que es el procesamiento de gas, ¿sí?, del mechero de las teas, pero lastimosamente tampoco se llevó a cabo, por muchas cosas, entre ellas obviamente lo que es el desconocimiento y la corrupción. Se podría decir que hubo mejores tiempos o mejores años para lo que es la petroquímica, porque a partir del 2013 se empezó con lo que ya es el término a lo que es petroquímica como tal en Ecuador. Y como ustedes pueden ver, obviamente del 92 al 2013 no se hizo casi nada, se puede decir, en ese tiempo de lo que es petroquímica. En el 2013 se empieza con lo que es ya impulsar una especie de industria petroquímica, complejo petroquímico. En 2015, perdón, se inicia la primera conferencia dedicada a petroquímica en la Universidad de la ESPE, en Tacunga. En el 2016 también se dio o se dejó, por así decirlo, una especie de proyecto que se llevó a cabo en la Universidad Luis Vargas Torres. En el 2022 se presentó también al ingeniero Italo Cedeño cuando era gerente de Petroecuador. Y bueno, en 2023 se puede decir que estamos aún en stand-by por, aquí ya conocemos los compañeros acá en lo que respecta a la política, pero podemos hacerlo. Proyecto petroquímico en Ecuador. Bueno, aquí en Ecuador, eh, la empresa que se dedica a la explotación, exploración y transporte y almacenamiento y comercialización es Petroecuador, como ustedes saben. En Petroecuador se creó la Gerencia de Unidad de Negocios de Transformación Empresarial y Proyectos Especiales, en donde ahí obviamente consta, o está, mejor dicho, no consta, nos van a tener en cuenta un proyecto petroquímico, ¿sí? Este proyecto petroquímico igual tiene la participación del Instituto Petroquímico Ecuatoriano, que actualmente, pues, la verdad creo que está en stand-by, y NAPTA, que es North American Process Technology Alliance de Houston, Texas, ¿sí? Es una especie de transferencia de conocimiento. Pero bueno, para que sea la petroquímica en Ecuador, se debe de empezar por un estudio de prefactibilidad, el cual obviamente, como ustedes saben, no es nada fácil. Se requiere de mucho tiempo, dedicación y sobre todo recursos económicos. Pero bueno, la unidad que estaría a cargo de ello sería la Gerencia de Unidad de Negocios de Transformación Empresarial y Proyectos Especiales, ¿sí?, que actualmente estamos nosotros impulsando para que darnos ese tipo de industria. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un videito en caso de que no haya quedado algo claro a manera de resumen, ¿sí? Vamos a ver, solo dura un minuto, ¿no? O 30 segundos, creo.
Ya, bueno, ese fue una especie de resumen, a modo sintetizado de lo que les acabo oh, de presentar. Aquí viene ya estamos culminando la importancia. ¿Por qué es tan importante la petroquímica entonces, no es cierto? Si obviamente tenemos materia prima, hablando específicamente de Ecuador. Sí, 6 puntos importantes. Primero, la producción de productos cotidianos. En este caso, como ustedes pudieron ver, pues poliéster, polietileno, lino, poliuria, poliuretano, en fin, la lista es demasiado extensa. ¿Sí? Tenemos lo que es solo la industria. Obviamente, si yo tengo ya petroquímica acá, puedo empezar a formar nuevas fuentes de trabajo, lo que es nuevas empresas dedicadas a otras líneas de negocio, como por ejemplo la producción de polietileno. ¿Sí? Generación de empleo y economía, obviamente me va a dejar acá lo que es un rédito económico, ¿sí? Avances tecnológicos, la industria petroquímica es una de las que siempre está a la vanguardia, ¿sí? Y uno de los ejemplos que les tengo, los voy a presentar al final del video también, que tiene que ver con un polímero que es muy resistente y muy liviano a la vez, ¿sí? Es algo medio raro, pero sí es. Sostenibilidad y desarrollo, obviamente, ¿sí? Con esta petroquímica yo puedo obtener bastantes beneficios en lo que refiere al desarrollo y la sostenibilidad. Por ejemplo, pues imagínense producir aquí en Ecuador mismo lo que sería vamos con el polietileno, ¿no? Que es un petroquímico muy utilizado. Imagínense que acá me voy a tener la materia prima como tal y utilizarla en las diferentes etapas. Por ejemplo, botellas, ¿sí? Y la seguridad alimentaria. Bueno, este punto también es importante porque, como les decía, también se encuentra en lo que es la industria alimenticia, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos lo que es la base. Por ejemplo, si yo produzco urea, me va a servir para obtener mejores productos agrícolas, agropecuarios. Pero también tengo pesticidas, tengo fungicidas, ¿sí? Recuerden que hay frutas, hay productos que a veces por no saberlos controlar, pues básicamente se puede echar a perder, ¿ya? Entonces, miren, esto va a contribuir a la gran producción de alimentos a gran escala, ¿sí? Y ojo, esto no solo sería para Ecuador, sino también de manera mundial. Acá les decía justo del avance tecnológico. Hay un polímero que la verdad a mí me gusta muchísimo, que es la famosa poliuria, ¿sí? Entonces, ¿qué es la poliuria? Básicamente es esto, es la unión de dos polímeros en este caso, o mejor dicho, dos precursores, en la cual me va a permitir obtener un polímero sumamente muy resistente a diferentes temperaturas, presión e incluso fuerza, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de urea. Es por eso la versatilidad de la petroquímica, mira. Todo dependerá para el uso que uno se le dé o uno pueda obtener, ¿sí? Más adelante les voy a explicar cómo es que funciona este famoso polímero, ¿ya? Ah, bueno, sí, la estructura molecular también obviamente va a cambiar. Como les digo, todo dependerá para el uso o las propiedades que yo deseo obtener de mi polímero, ¿sí? Ya, vamos más adelante, por favor. Me parece que va a cargar el siguiente video. Dame un segundito, por favor. Bueno, aquí también el poliuretano también va a tener que ver aquí un gran papel importante en la familia de los polímeros, como les digo, porque son los más importantes, ¿sí? Todo dependerá de lo que sea mi polímero. Ah, justo acá está, miren, este polímero que les debe indicar, ¿ya? Mm, mm, Un segundito. Bueno, hasta que se cae. Ahora, una vez que ya vimos toda la familia, o alguna, mejor dicho, las familias de los petroquímicos, la industria petroquímica se enfrenta también a grandes retos. ¿Cuáles son los principales? Yo considero dos, la verdad. El primer reto importante que va a enfrentar esta industria es el cambio climático y el segundo, y más importante también, la escasez de recursos. Recuerden que en este caso la materia prima, o mejor dicho, mi fuente, es una fuente un recurso, ¿no es cierto? No renovable, ¿ya? Pues por lo tanto, pues ustedes saben que las reservas de petróleo como tal, bueno, que... Ah, ya.
Solo les voy a preguntar igual un minuto, miren. Este es el polímero que les digo. Bueno, ahí tenemos básicamente la caída de una sandía, es evidente que se va a romper, ¿ya? Bueno, es el fenómeno físico, obviamente, no hay por acción de la gravedad. Pero miren, ¿qué pasaría si yo coloco un polímero? Ok. Bueno, ustedes pueden ver ahí qué es lo que sucede cuando yo coloco, ¿no es cierto? Lo que es el recubrimiento de mi polímero como tal. En este caso, la sandía ya no se rompió o ya no se hizo pedacitos. Entonces, miren, este en efecto es conocido como un polímero, nombre comercial es el Linex, ¿sí? En el cual lo que te ayuda es protección desde el punto de vista físico. Miren, ahí está. Ya. Ahí es importante recalcar una cosa, que un polímero me dé la facilidad, o mejor dicho, esa versatilidad de ser resistente a algo, no quiere decir que nos vamos a liberar de las propiedades físicas, ¿sí? Porque en este caso, bueno, más adelantito, van a ver que obviamente la sandía está en el interior, en cambio, por acción obviamente de la fuerza y la gravedad del golpe con el piso, está rota, ¿sí? Pero el recubrimiento por fuera no lo está. ¿Ya? Entonces, si usted quiere un poquito averiguar más, se lo conoce como Linex. Lo pueden buscar en internet o de hecho este video también, ¿sí? Y bueno, como les decía, para mí este es uno de los polímeros que, de entre otros, porque hay muchísimos más, ¿sí? Que es uno de los más importantes. Les estaba explicando acerca de los retos que nos vamos a enfrentar a futuro, ¿no es cierto? Es el cambio climático, la escasez de recursos. Si no tenemos un uso adecuado, bueno, al menos de los plásticos, créanme que nos va a ir un poquito mal. Ay, perdón. Ah, ya se está acabando. Ya. Y a manera de resumen, la petroquímica es crucial para la vida moderna, ¿no es cierto? Porque nos va a proveer una amplia gama de productos esenciales y es un motor para el desarrollo económico, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es importante encontrar formas de equilibrar su importancia con la necesidad de reducir su impacto ambiental a largo plazo. O sea, más claro, lo que tiene que ver con el uso adecuado de los plásticos y de todos los petroquímicos que hay. Bueno, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. No sé si alguno tiene alguna pregunta, por favor, y muchas gracias. Gracias, ingeniero Alex. La verdad que ha sido una explicación muy, muy visual y muy práctica. No sé, hay felicitaciones. No sé si hay alguna pregunta que el ingeniero Massa puede responder. Sí, con mucho gusto igual. Si tienen alguna duda, pregunta, la podemos hacer. Ah, de igual manera, muchas gracias por sus mensajes de gracia. Bueno, ingeniero Alex, yo sí tengo preguntas. Claro, Inge. Entonces, quería preguntar, ¿cómo ve usted la parte con el nuevo gobierno, la Ujú. parte del proyecto petroquímico que ha sido el sueño de nosotros? ¿Usted cree que hay alguna viabilidad para que se cumpla? Ya. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, Inge. Sí, la verdad, una pregunta muy delicada. Y bueno, voy a responder desde el punto de vista profesional y también como ecuatoriano. Usted, como sabe, se ha venido, como usted vio, los años desde que se presenta la producción petrolera. Ecuador ya va para 60 años como país productor de petróleo, pero lastimosamente en todo ese tiempo no ha habido industria petroquímica como tal. Como les dije, el hecho de tener una refinería es una parte de un complejo, de un polo petroquímico, como ustedes pudieron ver. Sí, y
Todo depende, la verdad, de lo que son decisiones políticas y esperemos que en este nuevo gobierno nos den la oportunidad, porque como Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos de Pichincha, estamos justo en eso, en lo que es promoviendo la industria petroquímica como tal. Entonces, la verdad, tiene que ver muchísimo, Inge, responder su pregunta con decisiones políticas, más que contar con profesionales, porque usted sabe que contamos con bastantes profesionales que tienen mucha experiencia en el sentido de hidrocarburífero, ¿sí? Entonces, yo espero que sí. Obviamente estamos realizando las gestiones para que se dé el primer paso, en este caso será el aprovechamiento del gas, ¿sí? Y a su vez poder utilizarlo en un subproceso para obtener tal vez otro producto petroquímico, como por ejemplo la urea. Pero si no es así, podríamos irnos por otra línea de pronto, tal vez, como, que es el polietileno. Como les dije, justo es lo más aprovechable. Entonces, eso, Inge, la verdad, sí, como le digo, es un poquito difícil esa pregunta, pero es más decisión política que tal vez decir que por falta de profesionales. Y esperemos, obviamente, contar con el apoyo de todos y cada uno de las autoridades nuevas que están y nos ayuden a impulsar. Eso, Inge, le Sí, podría responder. efectivamente, Alex, es como tú dices, ¿no? Ujú. Creo que en los espacios que tenemos que pronunciar y hablar del beneficio del proyecto petroquímico para el país. Eh, ya tú has sido muy práctico en todo lo que se refiere a por dónde viene, a dónde nomás va, todo lo que me trae de beneficio para la sociedad, especialmente para el país, ¿no? Somos un país que importa muchos fertilizantes, mucha urea, Exacto. pero que desgraciadamente todo está controlado. Hacer un llamado a los actores sociales para que se asesoren técnicamente sobre qué es lo que piden, ¿no? A los compañeros indígenas, por ejemplo, deberían pedir una planta petroquímica para que tengan fertilizantes para sus cultivos, Exacto. para su producción de alimentos y asegurar la soberanía alimentaria. Y también, pues, sus respectivos ingresos para las comunidades. Y no nos transformemos en agentes de comercio de, de personas que importan los productos químicos para el campo, donde maximizan las utilidades, donde el agricultor se ve obligado a pagar excesivamente caro. Bueno, por suerte Exacto. existen compañeros como tú, ingenieros químicos jóvenes, que sueñan. Creo que dentro de las plantas que presentaste las fotos de Barranca Bermeja, de Corea, Exacto. de todo lado, creo que podría haber estado la de Manabí también, pero Claro, Inge. Sí, sí es verdad eso. debería Y haber bueno, estado. siguiendo el Pero hilo de su comentario, Inge, no dejemos a lado también lo que son los combustibles. Como usted dijo, claro, somos un país que obviamente tiene petróleo, pero incluso la urea se está importando. Pero también los combustibles, ¿sí? Y todos sabemos la cantidad de combustible que se consume a diario. Entonces, sí, en efecto, como usted lo recalca, Inge, y lo ratifico, esto también tiene que ver bastante con lo que es las decisiones sumamente políticas, ¿sí? sí, Entonces, bueno, es necesario aclarar que si bien la, el consumo de combustibles puede ir bajando por las diferentes formas de energía que ujú, están repotenciándose, lo que nunca vamos a, a dejar de necesitar son los derivados de la parte petroquímica. exacto, Entonces, las refinerías deberán tomar otra orientación, serán plantas petroquímicas, dejando quizás los combustibles a un ladito, ¿no? Y entonces, porque ya las necesidades de la humanidad van a ser diferentes. Bueno, con esa reflexión nos despedimos en este martes, donde hemos hablado de la importancia de la petroquímica y de la posición y situación que se encuentra en nuestro país. Un abrazo a los amigos de Colombia, un abrazo a los amigos de Perú, de Bolivia, que están conectados. Decirles que el próximo martes no va a haber
webinar, porque el Ecuador le va a ganar al hermano país de Chile Ah, en el fútbol. Entonces, listo. no quisiéramos tener algún comentario que vamos a suspender el webinar y nos veremos en 15 días con un tema muy importante para, para los países andinos. Les enviamos un abrazo. Gracias, Alex. Gracias. Un Gracias, Inge. saludo a las personas Tenemos que ahí están levantada la conectadas. manito, Inge. No sé si de pronto. A ver, Ujú. excelente ponencia. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola. Buenas Ingeniero noches. Alex, ingenieros, ¿cómo están? Nuevamente aquí para decirle que soy nuevo y la verdad sí me pareció bastante interesante sobre el tema que estaban tratando. En este caso, acerca de los derivados, los combustibles, acerca de la petroquímica, como estaban manifestando, bueno, no quiero tampoco salir del contexto, ¿no? Me he dado cuenta que es bastante importante y creo que mala organización por parte de los petroquímicos no hay. Yo me he dado cuenta, sí. Creo que más que todo sería el apoyo que falta, como dijeron ustedes, por cualquier gobierno que esté en la actualidad o Así es. estuvo, ¿no? En este caso, creo que la petroquímica o los derivados que salen de, de ahí mismo, creo que aparte de sacar otros derivados, en este caso sería bueno también ver, creo que ustedes deben estar más, ¿cómo se puede decir?, más atentos también al ambiente, ¿no? ¿Qué efectos negativos se podría producir si en caso de obviamente sacar los derivados del petróleo en este caso? Entonces, mi pregunta sería, obviamente, ¿deben ustedes trabajar, ¿no?, conjuntamente con los ambientalistas? ¿O solo trabajarían ustedes nada más en este caso? En caso de eso nomás, mi pregunta más que todo. Ya. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Wilfrido. En efecto, nosotros tenemos que trabajar a la par y nosotros tenemos, yo creo, una ventaja como ecuatorianos, bueno, especialmente en Pichincha, porque justo el colegio es de Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos de Pichincha. Y bueno, para darte un ejemplo sencillo, pero también a la vez puntual. Un polímero, como les decía, el de la botella, ¿no es cierto? Todos sabemos de para qué utilizamos una botella de plástico, ¿cierto? Para obviamente almacenar un tipo de líquido, ¿ya? Y este a su vez, cuando ya lo acabamos de consumir, hay personas que sí, en efecto, tienen la conciencia ambiental, como se dice, y pueden guardar ese polímero o simplemente lo van a ir, acumulan para darle a un recolector, ¿no es cierto? Eso sería lo bueno, pero siempre y cuando el ser humano, porque no voy a decir el ecuatoriano, el ser humano en sí lo debería hacer así. Pero lastimosamente no todas las personas piensan o hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Botar en la calle, ¿sí? O contaminar, ahí está, pues los ríos, mares, y salen por toneladas de plástico y polietileno. Entonces se está luchando por obviamente que los polímeros, al menos los que son de un solo uso, como por ejemplo una botella o algún químico o algún reactivo, tenga propiedades biodegradables. Pero ahí justo va a la par lo que tú también mencionabas acerca del ambiente. Cuando un polímero pierde estas propiedades en su cadena polimérica para que sea biodegradable, este a su vez también es un poco más débil, por así decirlo, en términos de, de fuerza, ¿no? En cambio, entonces, con no es lo mismo una botella biodegradable en tiempos de degradación que un polímero que no tiene cadenas biodegradables. Entonces, sí, en conjunto nosotros trabajamos con lo que es ambiental, porque si tal vez mi polímero no es biodegradable, pero yo puedo aplicar justo las 3 Rs, ¿sí? En donde una de ellas es reciclar y puedo utilizarlo en otro proceso. Entonces, nunca vamos a estar, la verdad, fuera de las manos, siempre vamos a estar trabajando en conjunto y bueno, más que todo, yo también apoyando tu comentario, sí, solo se necesita lo que es decisión y apoyo a todos y cada uno de nosotros. Eso te podría contestar, no sé si está muy clara la respuesta o si tienes algún otro tipo de duda. Muchas gracias de No, antemano igual por tu muy claro, intervención. Inge, muy claro. Gracias. De pronto, ¿alguna otra pregunta, Inge, o alguien tal vez? Yo tengo una pregunta, tal vez Ya, comentario. Bueno, en primer bueno, lugar, felicitarte por la presentación. La verdad es que es súper claro todos los beneficios, ¿no?, que la petroquímica muchas podría traer gracias. al país. Exacto. Yo vengo de una industria donde
los petroquímicos no son tan bien vistos por un poco esto de la sustentabilidad. Yo trabajo para la industria cosmética. Entonces, cuando veía lo que decías de detergentes, eso es algo que nosotros nos enfocamos un montón, sabemos que vienen del petróleo. Pero a mí lo que parece interesante, y es algo que tú mencionaste al final de la presentación, era que era el uso responsable de los plásticos. Exacto. Y me parece que eso es el futuro, porque ahora, obviamente, nosotros sabemos que no podemos producir una materia prima específica que antes hacía solo de petróleo, cambiarlo completamente a una fuente primaria renovable. Entonces, lo que se está haciendo, que me parece que es súper interesante, es que se están mezclando las fuentes primarias. O sea, está haciendo una parte del petróleo y una parte renovable. Entonces, yo creo que eso es un uso responsable, porque estamos haciendo que una materia prima como el petróleo, que no es renovable, nos dure más tiempo, usando obviamente otros recursos que están disponibles. Entonces, también ¿no? Es importante mencionar que no son los enemigos, ¿no? Los petroquímicos y que hay forma de trabajarlo también de una forma sustentable para el mundo. Ese era mi comentario, ¿no? Pero excelente presentación. Muchísimas gracias, Inge, sí, por su comentario. En efecto, justo hay un término que a nosotros nos saben decir, que es, bueno, que usualmente todos ustedes lo escucharon y es cuando está satanizado, ¿no es cierto? La industria petroquímica ha sido muy satanizada porque dentro de las que tal vez industrias que no comenté, fue justo la industria cosmética, ¿sí? Pero gracias a ello también se tiene grandes avances, como ustedes pueden saber. O bueno, algunos de ellos, obviamente no voy a decir que no son malos y buenos para el ambiente o incluso para el cuerpo humano mismo. Pero sin embargo, justo como usted lo acaba de decir, yo creo que más bien está en el uso responsable de los recursos naturales. Ahora, ¿cuál es la versatilidad de la petroquímica? Y por eso me gusta, creo, bastante mi carrera. Que nosotros, como les dije al principio, no es que solo podemos utilizar como materia prima el petróleo, el gas o el carbón, ¿sí? Hoy en día, no sé si ustedes han escuchado bastante lo que es el biogás, ¿ya? O la biomasa. Esa es la versatilidad de la petroquímica. Pero bueno, hablando en términos económicos, que es a la final lo que les importa a las empresas, es más barato, obviamente, utilizar una fuente, en este caso, como el petróleo, porque es más barato eso, a obtener montañas o volúmenes muy altos de lo que sería un biodigestor. Química, que no solo tenemos una fuente de, recursos en este caso, ¿ya? Se puede utilizar más fuentes, o también el uso del reciclado, ¿sí? Eso, la verdad. Muchísimas gracias igual, de antemano, por su comentario. Gracias por los comentarios que se han dado en este espacio. Una vez más les agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y por supuesto de nuestro estimado ingeniero Alex Massa por su participación y por su siempre oportuna intervención cuando se trata de comunicar. El Colegio de Ingenieros Químicos agradece la presencia de ustedes. Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos. Agradece la presencia de ustedes y el compromiso de seguir trabajando para fomentar la parte de la industria, la parte del futuro del país. Les enviamos un abrazo y nos vemos en 15 días. Gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Igualmente a usted, Inge, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y cualquier cosa, estamos ahí a las órdenes. Se cuidan muchísimo. Gracias. Una linda noche para todos. Igual, Gracias, cuídense Inge. mucho, compañeros, amigos. Gracias, Inge.